Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 25. Hemos estado yendo a través del libro de Génesis y hemos podido meditar profundamente desde el comienzo de la creación, de los propósitos de Dios, de la caída del hombre y de cómo el pecado entró en el mundo. Hemos podido ver cómo el Señor desde el principio, desde el momento que Adán y Eva cayeron en pecado, prometió una salvación. La simiente de la mujer, un hijo de Eva, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, que en última instancia es Jesucristo. Y hemos visto a través de los capítulos de Génesis cómo se va trazando esa promesa de Dios de este Salvador, pasando por Abel, quien fue matado por Caín, esa lucha entre la simiente de la serpiente y de la mujer. Cómo fue Abel después sustituido por Set, cómo de Set vino Noé, cómo Dios usó a Noé y lo mantuvo la promesa, mantuvo la simiente de la mujer, incluso cuando el mundo entero fue destruido. Como pasó por el juicio hacia la salvación, hacia un nuevo comienzo, como si fuera un nuevo Adán, pero con pecado. Vemos precisamente que Noé no era el Salvador, también era un pecador igual que cualquier otro, pero un pecador que Dios había elegido para seguir avanzando la promesa del Señor. Y a través de Noé vemos que de su linaje viene Abraham. Abraham, a quien el Señor le da una promesa más específica. Abraham, que ya es muy mayor. Tenía 70 años cuando el Señor se le aparece con una esposa que era estéril también, que no podía tener hijos, no tenía hijos. Y Dios le dice, te voy a hacer fecundo, ¿no? Te voy a dar hijos innumerables. Una nación que no se puede contar. Te voy a bendecir. Voy a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de tu simiente, es decir, de tu hijo, de tu linaje, que en última instancia es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Pero mientras que llega a Cristo, vemos que es Isaac, el hijo de la promesa, no Ismael, el hijo de la esclava. Isaac, entonces, vimos la semana pasada que Abraham e Isaac se quedan básicamente solos. Sí, tienen siervos y ganados y riquezas, pero Sara, la esposa de Abraham, que era estéril y que Dios hizo un milagro en su vida y que por eso tuvo a Isaac, el hijo milagroso que viene del Espíritu Santo, que solamente puede ser tenido por fe, que era el hijo de la promesa. Ahora le toca a Isaac volver a vivir la misma historia que su padre. Porque la esposa que vimos la semana pasada que Dios le ha provisto es estéril también. Así que en Génesis capítulo 25 comienza hablándonos de qué sucedió con los descendientes de Abraham después de que murió su esposa Sara. Y luego, ¿qué sucedió
con la muerte de Abraham y los descendientes de Ismael. ¿Por qué la Biblia habla esto? Porque quiere aclarar que Dios igual bendijo a esos hijos de Abraham, pero no eran hijos de la promesa. La salvación no vendría por ellos. Como dice el apóstol Pablo, no todos los hijos de Abraham son verdaderamente hijos de Abraham espiritualmente, no son el verdadero Israel o el Israel de Dios que le llama Pablo. Es decir, no porque tenga hijos, ellos van a ser parte de la promesa, sino los que Dios ha escogido. Dios ha escogido algunos para llevar su promesa, para ser hijos de la promesa. Y eso lo vemos desde Isaac. Entonces, estas otras genealogías de los que no son de la promesa, los dicen brevemente para continuar la larga historia de los que sí son de la promesa. Se habla de los descendientes de Ismael, de los otros hijos que tuvo Abraham con esclavas, con otra esposa, pero esos no son hijos de la promesa. Y luego se enfoca ahora en hablarnos por capítulos y capítulos de Isaac y el hijo de la promesa que tuvo Isaac, que se llama Jacob. Pero Jacob no fue el único hijo que tuvo Isaac. Jacob fue el hijo escogido que tuvo Isaac, escogido por Dios. Pero Jacob tuvo a mellizos, gemelos, twins, como le digan en su país, Esaú y Jacob. Y Dios escogió a Jacob. Y Dios no escogió a Esaú. Y empezamos a ver esta historia de Jacob capítulo tras capítulo. Y nos damos cuenta que Jacob no era quizá la persona que tú o yo hubiéramos escogido. Esaú era fuerte por lo menos, era un cazador, quizá proveía la casa, era un hombre, era quizá un buen representante de la familia de Abraham, ¿no? Se supone que vendrían reyes de Abraham, ¿no? Pero no solo eso, sino que los dos eran terriblemente pecadores y carnales. Y Abraham, específicamente, tiene un comportamiento que se parece mucho al de la serpiente. Lamentablemente. Tú lees y lees y lees esta historia de Jacob y tú dices, ese es exactamente como la serpiente. ¿Por qué el Señor lo eligió? Por el puro afecto de su voluntad. Y Dios empezó a trabajar en su vida, quebrándolo una y otra vez a Jacob. Capítulo tras capítulo, su vida es un desastre, hasta que al final termina obrando más en su corazón, porque él fue escogido. Así que en esto nosotros llegamos a este tema. Y hoy vamos a estar enfocados solamente en dos capítulos, capítulo 25 y 26, especialmente en el 25, y especialmente solo en esa parte donde nace estos hijos de Isaac. Ya Abraham murió, ya no aparece Abraham. Ahora viene Isaac. Isaac aparece brevemente en estos dos capítulos y ya después se enfoca en Jacob. Vamos a orar que el Señor bendiga ese tiempo de meditar en su palabra y que nos ayude a meditar en la gracia soberana de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, prepara nuestros corazones para encontrarnos contigo, con un Dios santo, con un Dios soberano, con un Dios que reina sobre todo. Como dice tu palabra, que hace lo que le place, que no nos pide permiso a nosotros para hacer una cosa o la otra. Porque tú nos has creado y no nosotros a nosotros mismos. Y Señor, aún en nuestra rebelión, aún en nuestro pecado, tú nos has escogido. Y
y queremos humillarnos ante ti. Y te pido que tu Espíritu Santo sea obrando activamente en nuestros corazones para humillarnos, así como lo hizo con Jacob. Para humillarnos, Señor, y ayudarnos a entender que somos lo vil y lo menospreciable del mundo, escogido para ser tu reino, tu gloriosa familia, tus hijos adoptados por gracia soberana. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hemos llegado a esta parte que comienza a enfocarse en Jacob y menciona brevemente a Isaac. Ahora, Jacob, como les dije, terminó siendo un gran pecador. Y por eso vemos en su vida, yo creo especialmente, y no solo yo, mientras leo Génesis veo en su vida este tema, pero Pablo en Romanos capítulo 9 ve en su vida este tema. ¿Cuál tema? El tema de la gracia soberana de Dios actuando en la vida de pecadores que no merecen nada de Dios. No merecen nada bueno de Dios, merecen juicio de Dios. Y yo quiero comenzar ayudándonos a entender Efesios 2 del 5 al 9. Cómo el Señor en su soberanía y en su amor ha planeado bendecir a su pueblo escogido. Efesios 2, 5 al 9 dice: aún en la Nueva Biblia de las Américas, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Quiero enfatizar eso. Por gracia, está hablando de ustedes. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él, con Cristo, nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:7 continúa: a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. De su gracia. Otra vez esa palabra, gracia. Por gracia ustedes han sido salvados, a fin de mostrar en la era venidera, en la eternidad, la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Don significa regalo, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca y diga: yo fui muy bueno y por eso llegué al cielo. Eso es por obras. Dice: Dios nos salva por obras, porque todas nuestras obras están manchadas de pecado. No son aceptables ante Dios. Dios salva por gracia. Y por lo tanto, nosotros comenzamos con este punto, primer punto. ¿Qué es la gracia soberana? ¿Qué es la gracia soberana? Y esto antes de enfocarnos en el capítulo 25 y 26. Necesitamos entender qué es antes de enfocarnos en el texto. ¿A qué nos estamos refiriendo con gracia soberana? Yo recuerdo hace muchos años, hace quizás 12 años atrás, yo era parte de un ministerio universitario de cristianos, estaba comenzando a conocer al Señor, apenas el Señor me había salvado, y íbamos a ir a un retiro. Y algunos de los jóvenes que estaban conmigo estaban haciendo un video promocional para el retiro. Y la idea que se les ocurrió fue muy buena. Fue agarrar aleatoriamente diferentes personas que se encontraban por ahí en el ministerio universitario de los estudiantes de la universidad, que eran cristianos y que estaban viniendo ahí, ponerle la cámara y simplemente hacer una pregunta: ¿qué es gracia? Y decía,
Sí, bueno, gracia. Gracia es... ¿qué es gracia? Si tú tuvieras que grabar ese video ahorita, ¿no? Te ponen la cámara a ti y dice, ok, ¿qué es gracia? Porque el retiro espiritual iba a ser acerca del tema de la gracia. ¿Qué es gracia? Y yo me puse a pensar y dije, bueno, no sé de qué están hablando. Quizás están hablando de dar gracias, de agradecimiento. No, eso no es lo que se refiere. ¿Okay? Segundo, quizás está refiriéndose a gracia como algo atractivo, una cualidad, como cuando dice, wow, esta persona tiene mucha gracia, es decir, tiene mucho carisma, tiene algo atractivo, tiene gracia. No se está refiriendo a eso. La Biblia no está diciendo que por el carisma tuyo o por cuán atractivo eres fuiste salvo. Tampoco porque Dios estaba agradecido de alguna forma y fuiste salvo. Ninguno de esos dos significados. Esos significados son comunes en español para otras cosas, pero en la Biblia, en el contexto de la enseñanza del Evangelio, tiene un tercer significado que es muy distinto, muy distinto. Y la definición más común que se da, más conocida que se da, es que gracia es favor inmerecido. Es dar una bendición, Dios te da una bendición que tú no mereces. Entonces, vamos a poner que tú eres papá o mamá y tienes un hijo y se portó muy mal y él merece ser castigado ese día. Y tú de repente dices, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer algo diferente. Hoy voy a llevarlo al cine, voy a llevarlo al zoológico, voy a llevarlo a comer helados y voy a darle un regalo que a él le gusta mucho. Eso es gracia en ese contexto. Él merecía ser castigado, no salir de la casa. El padre o la madre decidió, voy a hacer esto. ¿Ok? A veces se conecta a otra cosa y dice, es que el niño estaba llorando y el padre le dolió el corazón y dijo, voy a consentirlo. Eso no es lo que está refiriéndose la Biblia. Dice, gracia soberana. Dios no está reaccionando a ti. Dios no reacciona a ti. Dios ha decidido por el puro afecto de su voluntad, porque así quiso bendecirte. Eso es lo que significa la palabra soberano. Soberano a veces se usa en política para hablar de que el Estado es soberano, es decir, que toma sus propias decisiones. O que alguien tiene una soberanía, es decir, que él tiene la autoridad para tomar sus propias decisiones. Que no hay otras cosas que van a dictar lo que dice. Y ese es lo que significa soberano. Dios toma sus propias decisiones sin que nada lo mueva hacia esa decisión. De afuera. Él no reacciona, Él obra por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1. Él es soberano. Pero yo quiero que conectes la palabra soberano con otra palabra también, y es libertad. Cuando digo que Dios es soberano, es que Dios es libre. Es libre para hacer absolutamente lo que Él desee. Por eso el texto bíblico en los Salmos varias veces repite esta frase: Dios hace todo lo que quiere. Él es soberano. Él es libre para determinar todo lo que Él quiere. Nadie le dice qué hacer y qué no hacer a Dios. Eso significa que Él es soberano. Y ese es el tipo de gracia que Él da. Entonces, que en ningún momento pensemos, bueno, Dios me dio bendición y favor porque yo hice algo bueno, pero tampoco Dios me dio bendición y favor porque yo
lloré tanto que moví su corazón. La gracia es soberana, por el puro efecto de su voluntad. Yo quiero quizá mencionar algunos mitos comunes acerca de la gracia. Quizá tú has escuchado esa palabra, quizá no, quizá hoy es la primera vez y te voy a introducir algunos mitos que se escuchan por ahí, pero quizá ya tú has escuchado esa palabra y tú ya has escuchado alguno de estos mitos que no son bíblicos, ¿ok? Primero, déjame aclarar el primer mito. Primero, escucha, la gracia no está separada de la justicia de Dios, ¿ok? Muchas personas dicen, bueno, Dios es justo, ¿verdad? Pero Él decidió no usar su justicia, sino darnos gracia. Si ese fuera el caso, entonces su gracia sería una gracia injusta. Sería un favor injusto. La gracia no está separada de la justicia de Dios. Dios nos otorga una gracia que es justa, o más bien justificada, es decir, pagada por la sangre de Cristo. Toda la gracia que Él nos da, todo el favor que Él nos da, la fuerza que Él nos da, la ayuda que Él nos da, la provisión que Él nos da, toda la forma en que Él nos trata de una manera favorable cuando merecemos el infierno, todo eso tuvo un precio, ¿ok? Tiene un recibo, por ponerte una metáfora, y fue pagado. ¿Dónde fue pagado? En la cruz de Cristo. Toda la gracia que se dio antes de la cruz y después de la cruz, la gracia que se dio antes de la cruz simplemente se mantuvo. Ustedes saben lo que era tomar algo fiado, ¿no? Después te lo pago. Así es que funciona el Antiguo Testamento. Eso lo explica Romanos capítulo 3. Dios, habiendo pasado por alto los pecados antiguos, ahora en este tiempo los ha pagado en Cristo Jesús, en la muerte de su Hijo. Entonces, la gracia no está separada de la justicia de Dios. La gracia pasa a través de la justicia de Dios, que paga la justicia en la cruz. Tú no lo mereces y tu juicio lo recibió Jesucristo y ahora tú recibes favor. La gracia, segundo lugar, la gracia de Dios no es gratis para Dios. Otra vez, la gracia es gratis, pero la gracia es gratis para nosotros. La gracia es gratis para nosotros, pero Dios ha pagado el precio por nosotros. Y yo sé que esto suena raro, pero el asunto es este: si la gracia no le costara nada a Dios, entonces sería menos valioso de que si le costó de verdad a Dios. Y le costó el enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para derramar las riquezas de su gracia en pecadores que merecían el juicio y el infierno. La sangre de Cristo ha pagado por cada acto de bondad que el Padre ha derramado sobre pecadores que solo merecen la ira de Dios, los pecadores. Tercer mito: la gracia no es automáticamente otorgada a todos. Muchas personas dicen, bueno, Dios ama a todo el mundo porque Él es Dios, y Dios da gracia a todo el mundo y da perdón a todo el mundo porque Él es Dios. Por lo tanto, yo puedo aborrecer a Cristo, yo puedo rechazar su palabra, yo puedo rechazar todo lo que tenga que ver con Dios, y aún así Dios me perdona, porque Dios es Dios y Él no puede hacer otra cosa que perdonarme. Dios no puede hacer otra cosa que amarme. Dios no puede hacer otra cosa que tratarme con misericordia y con gracia, porque Él automáticamente es así. Completamente falso, hermanos. Eso es lo que los antiguos teólogos le llamaban presunción. Presunción. Yo tomo por sentado que Dios me ama.
que Dios es misericordioso, que Dios da gracia. Dios es santo y justo y los pecadores solo merecen juicio de Dios. Y Él no está obligado en ninguna forma a tratarnos con misericordia, sino con justicia como un juez. Dios es generoso para con nosotros porque soberanamente decide mostrar su gracia sobre nosotros. Soberanamente lo decidió con los que Él ha decidido mostrar su gracia. Pero recuerden un ejemplo donde Dios no decidió mostrar su gracia y su salvación. Los demonios. Los demonios son ángeles caídos que han pecado, que están condenados y que el Señor no ha provisto un salvador para salvar a los demonios, para rescatar a Satanás, para darle un nuevo corazón y adoptarlo como su hijo. Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no es automática. La misericordia de Dios no se toma por sentado. Él ha decidido tratarte con gracia y no decidió tratar con gracia a Satanás. Él no está obligado en ningún sentido a otorgar gracia. En ningún sentido. Nosotros rogamos gracia, no presumimos la gracia. O tomamos por sentado la gracia. Rogamos que Dios tenga gracia para con nosotros. Ahora, esto es distinto para aquellos que ya han sido comprados con la sangre de Cristo y están en una relación del nuevo pacto con Dios. Muy distinto. Porque Dios ha hecho un pacto eterno en el que dice, yo seré tu Dios. Y Él ha derramado toda su gracia en Cristo Jesús perpetuamente para aquellos que Él ha redimido. Pero estoy hablando de la humanidad en general. Siguiente, la gracia de Dios no es una excusa o un permiso para pecar. Ese es quizá el mito más común. O si uno predica de la gracia, la gente se va a sentir con más libertad de pecar. Bueno, yo no sé si en lo que va de este sermón que estoy hablando de la gracia de Dios, tú te has sentido con más libertad de pecar o no. Pero creo que no. Porque es una gracia soberana. Él decide tratarnos con gracia porque Él así lo decide. La gracia de Dios no es una excusa o permiso para pecar. Romanos 5:20 dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Siguiente, la gracia no es un enemigo de las buenas obras. A veces la persona dice, bueno, como Dios nos ha derramado su gracia sobre nosotros, Él nos trata con gracia, Él nos da gracia, no es necesaria las buenas obras. Yo no soy salvo por buenas obras, por lo tanto no hago buenas obras. Esa lógica está mal. ¿Y saben por qué? Porque la gracia no es como un ticket. La gracia realmente es Dios comunicando su propia santidad, su propia presencia, su propio poder a través de su Espíritu Santo, a través de la sangre del Cordero en tu vida. Y por lo tanto, la gracia que te salva siempre está acompañada con la gracia que te transforma y te hace crecer en justicia, en obras de justicia. ¿Por qué? Porque es Dios, más de Dios en ti y más de Dios en ti, y te va transformando a la imagen de Cristo. Por eso no es como un ticket que uno dice, bueno, tengo este ticket y los demás no. Más bien es como comenzar una relación de pacto
en el que esta relación se hace más real y real a través de la gracia y más gracia de Dios en tu vida. Y tú eres salvado y tú eres nacido de nuevo y tienes un nuevo corazón y el Señor te concede arrepentimiento de tus pecados, te concede fe en Jesucristo y te concede el poder para seguir creciendo en santidad día con día, ayudándote a perseverar hasta el fin. Y al final, cuando Él venga, te concederá la gracia de transformar tu cuerpo en un cuerpo glorificado y estarás con Él para siempre. Por eso Tito 2 dice, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Ahí está, salvación. Somos salvos por gracia, no por obras. Salvación a todos los hombres, enseñándonos. Entonces la gracia trajo salvación y también trajo en una enseñanza continua, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia que nos salva es la misma gracia que nos santifica. La gracia que nos salva nos enseña a vivir en justicia y a desechar el pecado. Es por gracia. Y por eso cuando tú comienzas a crecer un poquito en obediencia, tú dices, Señor, fue tu gracia en mí. Y agradeces al Señor. Y por último, la gracia de Dios solo se encuentra en Cristo. En un sentido, el tener más y más de la gracia de Dios significa simplemente tener más y más de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es cualquier muestra de favor. Esta es la definición que estoy tratando de dar. La gracia es cualquier muestra de favor de Dios. La gracia es cualquier muestra de favor, amor, bendición o beneficio que Dios soberanamente elige otorgar a personas que lo único que merecen es condenación eterna. Gracia es la victoria que Dios elige dar al fracasado. Es la fuerza que Dios elige dar al exhausto. Es la justicia que Dios decide conferir gratuitamente al criminal y malhechor. Es el honor y gloria con el que Él decide revestir al inmundo y al desnudo. La gracia perdona lo imperdonable, redime lo irreparable y provee lo inalcanzable. Y la gracia es la libre decisión de Dios de mostrar la infinita magnitud de su amor hacia aquellos que son escogidos por Él, soberanamente. Entender la gracia es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Pablo le llama al mensaje del Evangelio el Evangelio de la gracia en Hechos 20:24. Porque es el anuncio de las buenas noticias de salvación y bendición a pecadores condenados. Ahora, la gracia muchas veces se divide en dos: la gracia común y la gracia redentora o especial. La gracia común es, en un sentido, el favor de Dios derramado a toda criatura. A toda criatura. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es decir, que Él bendice a todos. Es decir, como he repetido aquí varias veces esta frase, que el ateo que maldice a Dios mientras come el bocado que Dios mismo le ha provisto para sustentarse ese día. Pero Dios, es el punto de la gracia. Dios ha provisto esa gracia, no porque lo merece, porque Él ha decidido ser bondadoso. Y esa es la gracia común, o lo que se llama la gracia común en teología, que ha llenado la tierra de bendiciones y favores que no merecemos. Imagínense la peor persona que ustedes puedan imaginarse. Criminales, asesinos, violadores, terroristas. El día de hoy, teniendo zapatos para caminar, abrigo para el frío. ¿Qué es eso? La gracia de Dios derramada indiscriminadamente en el mundo. Pero esa gracia, en un sentido,
les hace probar un poco de la bondad inmerecida de Dios. Pero cuando se acabe su vida en esta tierra, se acabó la gracia. Y hay un infierno de condenación por siempre y para siempre. Por eso necesitamos la gracia redentora, salvadora. Hay una gracia especialmente guardada para aquellos que Dios ha elegido para que sean su pueblo para toda la eternidad. Él ha decidido otorgar esa gracia a aquellos que Él escogió antes de crear el mundo. Dios quiere hacer visible y notoria su belleza en este grupo de pecadores elegidos. Dice Efesios 1, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado en Cristo. Muy bien, hermanos, eso es la gracia soberana. Vamos a pasar rápidamente al capítulo 25. Su gracia soberana, ese es el punto 2, su gracia soberana brilla en su elección inmerecida. Lo que vemos en el nacimiento de Jacob y Esaú, ustedes ven ahí en su texto en Génesis capítulo 25, versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor la escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y Él le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y ahí fue que nacieron esos 2 niños. Uno fue llamado Esaú, otro fue llamado Jacob. 2 naciones. ¿Cuáles naciones? Bueno, a Jacob Dios le cambia el nombre después. ¿Y cuál nombre le pone? Israel. Jacob le cambia el nombre, le pone el nombre Israel. Es la nación de Israel. Esaú es la nación que se vuelve Edom, los edomitas. O en el Nuevo Testamento los idumeos. Y es interesante ver primero la soberanía de Dios en estos 2 niños. Dios elige a Jacob para ser el heredero de la promesa del pacto. Lo vamos a ver en el capítulo 27. Pero no elige a Esaú para ser el heredero del pacto abrahámico. Esaú era un cazador, Jacob era un poco más calmado, pacífico. Esaú despreció su primogenitura, porque nació primero, por un guisado que Jacob le hizo tratando de tomar algo que no era de él. Toda esta historia está llena de pecado. Pero esa lucha, yo quiero que enfoquen como ver la soberanía de Dios, la gracia soberana de Dios, en esa lucha de 2 naciones que han nacido. Fíjense lo que pasa. Hay una batalla desde Caín y Abel, pero luego desde Ismael e Isaac. ¿Se acuerdan cuando Ismael estaba burlándose de Isaac y sacan a Ismael y a su mamá Agar y lo sacan fuera al desierto? Hay una batalla, Caín y Abel, hay una batalla, la serpiente, la simiente de la serpiente y la mujer. Hay una batalla ahora justo en la familia de Abraham, en la descendencia de Abraham, Ismael, Isaac. Y ahora hay esta batalla, estas 2 naciones, Esaú y Jacob, que se vuelve la batalla después futura entre Israel y Edom en el Antiguo Testamento. Y fíjense esto muy interesante, hermanos. Esta batalla se ve en el nacimiento de Jesús, en el que Herodes
quiere matar a Jesús, porque Herodes viene de Edom. Herodes es idumeo y está en guerra con la simiente de Abraham, Jesús. Y ese es un dato muy interesante que yo quiero que veas, la soberanía de Dios en la elección y cómo Él sigue trazando y protegiendo y llevando a cabo su plan de gracia soberana hasta el fin. Porque, como dice Malaquías, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ese fue su plan. Pero segundo, mira la soberanía de Dios, mira cómo brilla esa soberanía en la elección de Jacob. Fíjate lo que pasa. Jacob está lleno de fallas, de pecados, y Dios lo eligió antes de nacer, antes de que hiciera nada, antes de que fuera, como quien dice, bueno o malo, no, ni siquiera existía. Pero no eligió a Esaú. Este capítulo y esto que pasa, que después lo toma Romanos capítulo 9, me recuerda una canción de un cantante que se llama Santiago Benavides, una canción que se llama Gracias por Pedro, ¿no? Gracias por Pedro. El punto de la canción es que el cantante está diciendo: gracias por gente como Pedro que te negó 3 veces, porque me ayuda a entender que así como yo, que te fallo siguiéndote, así he visto en la historia de la Biblia constantemente discípulos imperfectos que tú has elegido para glorificarte en sus vidas. Dice así la canción: gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam, gracias por ser experto en soportar a lo que no somos tan buenos. Y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a esos personajes, que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales? ¿No? Una selección de fútbol. Esto nos pasa a todos los hombres que empezamos un partido eligiendo personas. Y no sé si a usted le ha pasado, de repente, a mí me ha pasado, de repente veo que 2 personas están eligiendo y digo, ok, y empieza a elegir uno y dice, dame este, y el otro dice, dame este, dame este, dame este. Y uno empieza a ver a este que está eligiendo a todos los que uno sabe que son malos jugadores y uno dice, ¿por qué nadie le da un consejo a esta persona para que estén más parejos los equipos, no? Algo así es el Señor. Y dice, dame a este, y son los peores jugadores. ¿Por qué? Porque el Señor quiere glorificarse en sus vidas y decir, fue el Señor y no ellos. No sé si ustedes conocen la historia de Gedeón en Jueces. Precisamente ese es el punto de la historia de Gedeón. Si no la conoces, léela, es hermosa. Gedeón, una persona súper insegura, débil. Y Dios le dice, tú vas a ir a liberar a Israel de los filisteos y vas a ir en esta batalla. Bueno, Gedeón va con el ejército de Israel y Dios le dice, espérate, tienes demasiada gente en el ejército. Y le quita miles de personas del ejército. Tiene 10,000 y dice, ok, todavía tienes demasiada gente en el ejército. Y lo deja con 300 soldados a Gedeón. Y no solo eso, la estrategia de batalla que le da es, ve con un cántaro y con unas trompetas y con unas antorchas y divídanse en 3 y júntense cuando vayan en la noche a ver a los filisteos y griten y partan el cántaro y toquen las trompetas. Y dice, con 300 personas solamente. Señor, gracias por el plan de batalla, dice. Y él dice, ¿para qué? Para que sea notorio cuando ustedes venzan que no fueron ustedes, sino el Señor quien los libró de los filisteos. Ellos lo hacen
y gritan. Y ustedes imagínense en esa oscuridad, todos los filisteos tratando de dar la batalla con ese escándalo, y dice la palabra que empiezan a matarse unos a otros entre ellos y así ganan. Y el Señor es glorificado. Y el punto es este: la elección soberana de Dios deja que la gloria sea de Dios y la bendición sea para nosotros. Los israelitas terminaron venciendo a sus enemigos, ¿sí o no? Obtuvieron el beneficio, sí, pero no la gloria. No la gloria. Muchísimas iglesias rechazan la enseñanza bíblica de que Dios ha elegido soberanamente a algunos para salvación. Cuando ellos mismos son cristianos y han sido salvados, han obtenido la bendición, han obtenido el beneficio de esa elección soberana de Dios, y si no es suficiente con el beneficio, quiero un poquito de la gloria de decir: yo decidí a Dios, yo tomé un Salvador, yo vine hacia Cristo, yo lo elegí a Él. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Hay algunas lecciones importantes que tomamos de la elección. Primero, la elección de Jacob ilustra la elección soberana de Dios de un remanente sin mérito alguno. No tenemos méritos. Tito 3:5, Él nos salvó por las obras de justicia, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Segundo, Dios soberanamente eligió a Jacob para heredar el pacto de la promesa hecha a Abraham. Y ese es el punto de Romanos capítulo 9. Yo te animo a leer Romanos capítulo 9 después, es bastante largo, no lo voy a leer ahorita. Pero dice desde el versículo 13, tal como está escrito: a Jacob amé, Jacob aquí en el texto de nuestro texto, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es injusto Dios por elegir a quien Él decide elegir? Como decía, escuché a una persona diciendo esto. Bueno, esa es la principal objeción que tienen contra iglesias como la nuestra, que proclama la elección soberana de Dios. Dice: pero Dios es injusto. Dice: bueno, esa es la misma objeción que le estaban dando a Pablo aquí en Romanos capítulo 9. Quizá porque estamos enseñando lo mismo. Quizá porque estamos enseñando lo mismo salen las mismas objeciones. Miren el capítulo 16. Así que no depende del que, Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: te levanté para mostrar en ti mi poder. O sea, las plagas que fueron en contra de él. Versículo 18, así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurecer, endurece. Y dice, sí, continúa la objeción, pero ¿por qué? Dios es injusto. Entonces dice, versículo 19, me dirás, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién puede resistirse a su voluntad? ¿Qué es lo que le responde Pablo? Pablo no le da ninguna respuesta y dice, ¿sabes qué? Tú ni siquiera tienes la posición ni el derecho de hacerle preguntas a Dios. Dice versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado a lo que moldea, por qué hiciste así? ¿No tiene el alfarero que hace las vasijas de barro derecho sobre el barro de hacer de un mismo masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia.
como Jacob, que de antemano preparó para gloria. Es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Yo creo que voy a terminar el mensaje acá por el tiempo. Pero yo quiero dejarte estas, tenía otro punto, lo voy a dejar para la próxima semana. Yo quiero dejarte estas reflexiones prácticas de este tema que es complejo, es controversial, es difícil, es complejo, pero es bíblico. Pero yo no solo quiero que te vayas de aquí habiendo aprendido algo difícil que la Biblia enseña, pero quiero que te vayas de aquí poniendo en práctica cómo se ve en la práctica el reconocer la soberanía de Dios. Primero, la elección soberana de Dios debe destruir nuestro orgullo. Y ten cuidado, examina tu corazón. Cada vez que tú escuches que Dios es rey, que Dios es soberano, que Dios decide lo que quiere decidir, y tú te levantas enojado, eso es orgullo en ti. Es rebelión contra el Creador. No quieres dejar que Dios sea Dios y que tú eres una mera criatura que no tiene ni derecho de hacerle preguntas. La elección soberana de Dios debe destruir nuestro orgullo. 1 Corintios 1 del 26 al 29 aplica a nuestras vidas prácticas la doctrina de la elección. Fíjate lo que dice Pablo, 1 Corintios 1 del 26 al 29. Pues consideren, le está diciendo a cristianos, hermanos cristianos que han sido salvados por la sangre de Cristo, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, le está diciendo, ustedes no son lo mejor que hay en esta tierra. Ustedes no son los más sabios, el grupo más poderoso, el grupo más inteligente y el grupo más justo. No, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie se enorgullezca delante de Dios. Eso somos nosotros. La elección soberana de Dios debe incrementar la paciencia y compasión también que tenemos unos por otros. Esa es la segunda aplicación práctica. Debe incrementar nuestra humildad ante Dios. Si nosotros somos los vil y los menospreciados del mundo, elegidos por Dios para ser bendecidos. Pero en segundo lugar, debe incrementar nuestra paciencia unos por otros, porque fuimos elegidos juntos y somos los vil y los menospreciados del mundo, que Dios ha elegido para mostrar su gracia y su amor entre nosotros. Después de todo, Dios no eligió a los mejores, sino a los peores para conformar su reino. Si queremos ser parte de su reino, vamos a caminar como pecadores redimidos, uno al lado del otro, sabiendo que fallamos muchas veces entre nosotros, pero que Dios nos ha elegido. Muchas veces nos tratamos unos a otros como que tú no mereces ser cristiano. Sí, exactamente, y tú tampoco. Y cada uno de nosotros, si de verdad Dios te ha salvado, tú no mereces ser cristiano. Pero Dios, si de verdad te ha salvado, te ha elegido, te ha amado. Desde antes de que nacieras, te ha conocido. Como decía nuestra hermana cuando estaba siendo bautizada, Jesucristo ha orado por ti desde hace 2000 años. No solamente oro por esto, sino por aquellos que habrán de creer en mí. Por último, la elección soberana de Dios debe guiarnos a adorar, no a debatir. Y esto va para los que sí creen en la elección soberana de Dios. Está prohibido
usar la santa revelación de los planes de Dios para pelear y debatir con otros. Dios no lo reveló con ese propósito. Dios lo reveló para adorarle. No puedes salir de esta iglesia saliendo, bueno, ya aprendí algo que otro cristiano que conozco no cree y ya sé cómo debatir con él. Más bien, enfócate en esto: adoración. Dios nos ha revelado este libro de principio a fin para que le adoremos mejor, para conocer al Dios que adoramos. Y Dios en su soberanía decidió decirnos cómo Él ha obrado con su gracia soberana. Es controversial, sí, pero Dios decidió revelárnoslo. Dios quería que lo supiéramos. ¿Para qué? Para adorar a un Dios soberano, que es el que nos salvó y es el dueño de la salvación de principio a fin, el autor de la salvación. Y nosotros podemos decir: Señor, yo no voy a cuestionarte y decir, ¿por qué no eliges a todos? ¿Por qué no eliges a otros que han muerto quizás y se han ido al infierno? Yo no voy a dejar que mi corazón vaya a ser un enemigo de Dios, a empezar a cuestionar a Dios. Más bien voy a reconocer: Dios, tú me elegiste a mí. ¿Por qué me elegiste a mí si yo no merezco absolutamente nada que no sea tu condenación? Solamente me postro ante ti y digo: no lo entiendo, pero gracias, porque tu gracia soberana ha llegado a mi vida. Tú elegiste bendecirme a mí desde antes de que yo naciera, desde antes de formarme, desde antes de crear el mundo. Tú habías pensado en mí específicamente para salvarme y darme la gracia de la salvación y la redención eterna. Así que, hermanos, quiero simplemente despedirme leyendo Efesios 2, 5 al 9. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si tú no eres creyente el día de hoy, recibe la gracia del Señor, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él hoy. Tú no sabes si habrá un día de mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por revelarnos quién eres, qué has planeado, qué has decidido, mostrarnos en la vida de Jacob, de Saúl, la naturaleza y belleza de tu gracia soberana, de tu poder y de tu autoridad. Te pido, Señor, que podamos ser una iglesia que ama tu palabra, toda tu palabra, que ama quién eres, tu carácter, tus planes, y que se enfoca en adorarte y gozarnos en que tú nos has salvado por gracia. Y eso no proviene de nosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios, para que nadie se enorgullezca, sino que crezcamos juntos en unidad, en humildad y en sumisión a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.